Ok, hola chicos, chicas. Bueno, nos va quedando el último ejercicio del seminario de la clase 8 que tiene que ver con las leyes de Kirchhoff, capacitores y circuitos RC. Bueno, insisto, es bueno revisar la materia un poquito antes de llegar y ver la solución del problema. Ojalá que hayan intentado un par de veces antes de mirar el video. Y eso, pues, ya, démosle, avancemos entonces. El problema 5 consiste en lo siguiente, es un problema de capacitores y, bueno, cómo funciona un poquito el desfibrilador. Obviamente hay cosas un poco más elaboradas dentro del dispositivo, pero vamos a tratar de aprender lo básico. El problema dice así, en la situación propuesta, un desfibrilador manda 6 amperes de corriente a través del pecho de un paciente aplicando un potencial de 10.000 volts. Ver la figura siguiente, o sea, en este caso, acá está. Esa es la pregunta. De acuerdo a estos datos, ¿cuál es la resistencia del camino que sigue la corriente por el cuerpo? Bueno, la corriente pasa por un montón de lados probablemente, pero todo se puede resumir en una simple resistencia. Acuérdense que distintos circuitos pueden confluir a un circuito de Ohm eh, siempre. ¿Ya? Bueno, vamos con la parte B. Dice, si pasan 0.3 coulomb por el cuerpo en cada descarga, o sea, bueno, sí, en una descarga. ¿Cuál es la capacidad hacia el cuerpo humano? Y C, las paletas del desfibrilador entran en contacto con el cuerpo a través de un gel conductor que reduce fuertemente la resistencia del camino recorrido por la corriente. Reflexione y deduzca las dificultades que tendría poner un voltaje mayor para producir la misma corriente anterior en el paciente, pero con una resistencia de unas 50 veces más grande en el camino recorrido por la corriente. Un paciente, por ejemplo, o sea, alguien que podría tener 50 veces más resistencia en un caso que en el otro, es un paciente que, por ejemplo, no le aplican el gel. ¿Ya? El tip para la parte C dice, una corriente idéntica implica que tenemos que aplicar un mayor voltaje, obviamente. Por ende, una mayor potencia. Puede usar la ecuación P es igual a I cuadrado por R para, me falta un espacio, ya, para modelar los efectos. Vamos vamos con el desarrollo. Bueno, vamos a discutir un poquito de cómo es un desfibrilador, a grosso modo nomás, no vamos a entrar en tanto detalle. Pero bueno, en estricto rigor es una especie de circuito RC, por así decirlo. Entonces, no está mostrado aquí en el diagrama, pero lo que tenemos aquí es una fuente de voltaje que genera diferencias de potencial suficientes como para poder movilizar cargas hacia unas placas paralelas en este caso. Aquí es lo que sale, placas paralelas conductoras. Y entre medio de esas placas hay un dieléctrico. Un dieléctrico es un material que no conduce la electricidad en principio. ¿Ya? Entonces la idea es que lo mantenga como separadas estas cargas. Y bueno, la razón del por qué ¿cómo se llama esto? El desfibrilador en todas las películas suena como antes de cargarse. Eh, Es bastante simple. En el momento en que se carga esta cuestión, acuérdense que la forma de cargarse del circuito RC era un gráfico algo así, que teníamos un gráfico de carga en las placas versus el tiempo que nos daba una curva más o menos así. Que ese es el sonido clásico antes de estar listos, por así decirlo, en el desfibrilador. Que sale en todas las películas prácticamente. Bueno, tampoco olvidar el símbolo del capacitor, que es ese de ahí. Y bueno, vamos a tratar de entender más o menos cómo funciona esta cuestión, pues. Lo que hay acá dentro del desfibrilador, son las placas que están cargadas y que se están conectando a unas ciertas cosas que en este caso van a ser las paletas. Las paletas, en el momento en que se permite, no sé, nosotros ponemos un switch aquí obviamente, o algo que corte, por ejemplo, el paso de la corriente. En el momento en que nosotros le damos la orden, como estas placas se encuentran cargadas, después de haber hecho el clásico sonido del desfibrilador, que es el etcétera. Estas placas están cargaditas, entonces en el momento en que nosotros cerramos el switch, cerramos el circuito con la resistencia que en este caso sería nuestro cuerpo. O sea, la corriente va a querer pasar por alguna parte de acá, de ahí para allá, etcétera. Por ejemplo, la corriente podría pasar para allá. Y bueno, esa es toda la gracia del desfibrilador en ese sentido, porque, bueno,
Más de alguno quizás se lo imaginaba, pero bueno, es la idea. Ya, quería mostrárselos para que no fuese chino en el momento en que lo vieran o que quizás en algún momento de la vida tenga que ocupar uno. Ya pues, y llegamos a la parte ya un poquito más algebraica y que tiene que ver más con el ejercicio en sí, algo más académico. Tenemos nuestro problema, vamos a empezar a identificar entonces, pues tenemos una corriente que son 6 amperes. Voy a ponerlo así, ¿cierto? Además de eso tenemos el voltaje aplicado sobre el cuerpo, que en este caso es 10.000 volts. Y me están preguntando también por una resistencia, eso es desconocido. Si pasan 0.3 coulomb por el cuerpo en cada descarga, o sea, tenemos la cantidad de carga que pasa por el cuerpo, que son 0.3 coulomb. ¿Y qué más tenemos? Las paletas del desfibrilador. Ah, ya. Y tenemos una resistencia después en el ejercicio C, una resistencia final que es 50 veces la resistencia original. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ocupar la comparación. Ese es el dato difícil, por si acaso. En el caso de que tengamos que hacer una interpretación, fíjense que ahí yo puse un datito que no es fácil de obtener, tuve que prácticamente inventarlo. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? ¿Ya? Vamos a tener que ingeniársela en los ejercicios. Bueno, y para eso hay que hacer harto ejercicio, en verdad. Para desarrollar un poco el olfato. Bueno, nos piden una resistencia. Es efectivo que, si se fijan, tenemos corriente y voltaje, así que esa corriente sale, o sea, esa resistencia sale pero botada. La estrategia a ocupar es claramente el VIR, la ley de Ohm, para empezar a jugar. En el problema 2 nos piden la capacitancia y nosotros sabemos que Q, que es la carga, es C por B, la capacitancia por el voltaje aplicado. ¿Qué más? Bueno, ¿por qué quiero ocupar eso? Porque evidentemente tengo la carga. No, me faltó identificar algo. Estas cosas pueden pasar. La capacitancia es una variable desconocida, ¿cierto? Nos piden la capacitancia, tenemos la carga y tenemos el voltaje, pues el voltaje aplicado, así que estamos pero regalados ahí. Y vamos a tratar de ocupar la sugerencia, porque de hecho sale ahí. Vamos a pensar que la potencia aplicada en este caso se calcula como I cuadrado por R. Esa va a ser nuestra ecuación 3. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, con la primera, este es el plan, por eso vamos a estar en el planteamiento. Vamos a ocupar la ecuación 1 para resolver el problema A, que es evidente, es casi directo. El problema B también es bastante directo, sacamos con la ecuación 2, tenemos prácticamente todos los datos. Y en la parte C, que yo creo que es la más complicada, hay que tratar de comparar algunas cosas. Así que la idea es tratar de ocupar la ecuación de potencia y ver qué es lo que podemos variar, o cómo varían las cosas dependiendo de cómo varían las resistencias. Así que eso, veamos qué tal nos va. Ya, pues vamos con el ejercicio A. Uf, qué horrible. Ya. Bueno, ocupamos los datos, pues. Tenemos que eran 6 amperes de corriente. Bueno, dijimos que íbamos a ocupar VIR, ¿cierto? Y por R. El voltaje son 10.000 volts. Es igual a los 6 amperes por la resistencia que no conocemos. Bueno, es bastante sencillo ver que en este caso, si el 6 pasa dividiendo, la resistencia va a terminar siendo aproximadamente de 1000. Ay, le puse coma, perdón. De 1666,7 ohms. Si lo quieren poner un poquito más simplificado, esto es aproximadamente 1.7 kilo ohms. Ya, y eso ya sería una primera respuesta, ¿cierto? Ya tenemos la primera respuesta a la pregunta A. La pregunta B creo que tiene la dificultad muy parecida. Sabemos que ocupamos la ecuación 2, la ecuación 2 que dice Q es igual a C por D. Y bueno, sabemos que la carga es 0.3 coulomb.
¿Y qué más tenemos? La capacitancia no la tenemos y son 10.000 volts. Uno dice 10.000 volts, es gigante. Sí, es harto, pero puede ser que a lo mejor sea en poco tiempo. O sea, que se apliquen en poco tiempo, etcétera. Bueno, la capacitancia va a ser entonces... Uy, que está pero horrible esto. La capacitancia va a ser entonces 0.3 dividido por 10.000 y eso da 3 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. Si le ponemos 30 por 10 a la menos 6, estamos mejor. Lo voy a poner un poquito más elegante. 30 por 10 a la menos 6. Farads. Y bueno, entonces estos serían 30 microfarads. Ya que es bastante aceptable, de hecho está dentro de los órdenes tolerables de capacitancia. Y nuestro problema, voy a tomar un poquito de atribuciones aquí con el evaluar porque creo que tenemos poco espacio. Por último lo dejamos grabado. El problema es mucho más interesante desde el punto de vista del análisis porque, bueno, tenemos algunas condiciones que de hecho, no, pucha, se me pasaron en la parte de atrás. Ya, bueno, mil disculpas, pero lo voy a subrayar aquí porque dicen que las paletas del desfibrilador entran en contacto con el cuerpo a través del gel conductor y que reduce fuertemente la resistencia del camino recorrido. Reflexiona y busca las dificultades que tendría poner un voltaje mayor para producir la misma corriente. O sea, dato importante, misma corriente, pero para una resistencia unas 50 veces más grande en el camino recorrido de la corriente. Si ocupamos las ecuaciones de potencia, podríamos considerar que la potencia, por ejemplo, para una persona que tiene una baja resistencia, o sea, una alta resistencia, pongámosla así. Le vamos a poner alta, con una letra A. Va a ser I cuadrado y alta por la resistencia alta. ¿Cierto? Pero también la potencia para una persona, la potencia que se está pasando, por ejemplo, o que se está utilizando para la persona con resistencia baja, sería la corriente baja al cuadrado por la resistencia baja, en este caso. ¿Cierto? El tema está en que si nosotros comparamos ambas expresiones, ¿y qué quiere decir compararlas? Bueno, esto es como muy PSU la cuestión, pero compararlas quiere decir enfrentarlas algebraicamente, en este caso es dividirlas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Nosotros sabemos que la condición era mantener más o menos iguales las corrientes. Por ende, esos dos términos se van. Así que, chao, chao. Ahora, la cuestión es que vamos a ver que cambian las potencias aplicadas por el desfibrilador sobre el cuerpo, perdón. Y varían como las resistencias o la división de las resistencias. Y eso es bien interesante porque sabemos que la resistencia de la persona que tiene una alta resistencia es 50 veces más grande que la de la persona con resistencia baja, o sea, la persona que tiene el gel. Si eso es así, nos debería quedar algo así. 50 veces la resistencia baja, partido por la resistencia baja. Evidentemente estas se van. ¿Y qué nos está diciendo? Que la potencia de la persona que tiene la resistencia alta va a ser 50 veces la potencia que se le aplica a la persona con resistencia baja. ¿Qué quiere decir eso? Que en términos sencillos, acuérdense que la potencia era el trabajo o la energía en un cierto tiempo. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Si una persona tiene una resistencia alta, en el momento en que se le aplica el desfibrilador, lo más probable es que se le transmita una gran cantidad de energía en un poco tiempo. Mucha energía. ¿Qué implica eso? Que lo más probable es que se les vaya a transferir por calor. O que vamos a tener altas fluctuaciones calóricas dentro del cuerpo. O sea, palabras sencillas. Le vamos a subir la temperatura en un tiempo súper corto. O sea, palabras mucho más sencillas, lo vamos a quemar. Entonces, si uno no le aplica un gel a la persona, dependiendo obviamente del desfibrilador, si uno no le aplica el gel, lo más probable es que las quememos. Y eso es bastante común. Eso es bastante común dentro de o sea, no dentro de las aplicaciones del desfibrilador, pero que
que alguien inexperto se pueda mandar ese Condoro y pueda quemarle el pecho a alguien. Bueno, y la evaluación del problema creo que ya está hecha en cierta forma, porque el único que merecía un poco de mención era el ejercicio C, que tenía harto análisis y harto que pensar. Y creo que con eso estamos. Ya, o sea, interesante es el hecho de ver si se acuerdan de los laboratorios, o del laboratorio en verdad. Uf. Tenemos que la resistencia del camino recorrido por la corriente en este caso es 1.7 kilo ohm. Si se acuerdan bien, la resistencia del cuerpo humano era del orden de los mega ohm. ¿Se acuerdan que las medimos bueno, cuando estuvimos jugando ahí con los testers? Es bastante pequeña la resistencia que ofrece el cuerpo en ese contexto. Así que lo más probable es que la corriente no esté pasando por el cuerpo, comillas, completo, sino que es por una pequeña fracción, probablemente en la piel superficial, etc. Así que eso, ya creo que estamos. No olvidar darle una vuelta a los libros. Ya el problema del desfibrilador no está ahí, pero hay algunos bien parecidos, porque como este es un circuito RC, lo más probable es que vayan a encontrar algo similar. No se olviden de estudiar el Sears, el Tippens o el Serwit también, que es un muy buen libro. Y ahora sí que sí, este es el fin, este es el último ejercicio del seminario 8, así que estaríamos ok, ¿ya? Que esté muy bien, cuídense, chao chao.